Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas al episodio número 16 de su podcast Sembrando Futuro. Les acompaña Kenny Cibrián y esta vez estamos abordando por tercera ocasión las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción. Por eso nos acompaña Leonor Arteaga. Ella es directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso de PLF. Bienvenida. Muchas gracias, Kenny, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Leonor, por aceptar. Y como es costumbre, antes de entrar a nuestro programa, escucharemos una breve cápsula informativa. Régimen de excepción. El amplio régimen de excepción adoptado en El Salvador en nombre de la seguridad pública ha suspendido una serie de derechos básicos, lo cual abre la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa declaró un régimen de excepción que suspende por 30 días los derechos a la libertad de asociación y reunión y a la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso. El presidente Nayib Bukele solicitó la suspensión para abordar un incremento a la violencia cometida por pandillas. En los últimos meses, los legisladores que apoyan a Bukele en la Asamblea Legislativa han cooptado la Corte Suprema, reemplazando al fiscal general por un aliado del gobierno, y aprobado leyes para destituir a cientos de fiscales y jueces de tribunales inferiores. El Salvador hoy prácticamente no cuenta con instituciones independientes capaces de fiscalizar al Poder Ejecutivo, señaló Human Rights Watch. El decreto que establece el régimen de excepción se basa en el artículo 29 de la Constitución, que permite a la Asamblea Legislativa suspender ciertos derechos constitucionales en circunstancias extremas, tales como una invasión extranjera o graves perturbaciones del orden público. La Asamblea Legislativa suspendió los derechos constitucionales a la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado sobre el motivo de una detención, a guardar silencio y a la representación legal, y el requisito de presentar a cualquier persona detenida ante un juez a las 72 horas posteriores a su detención. El Parlamento de El Salvador aprobó el 24 de abril de 2022 la ampliación por un mes más el régimen de excepción motivado por una ola de asesinatos que las autoridades dicen haber controlado y sin atender a los llamados internacionales sobre supuestos abusos de la medida. Con los votos del oficialismo, la Asamblea Legislativa amplió los poderes especiales al gobierno de Nayib Bukele, que casi 3 años después de su llegada al poder, emprendió lo que llama una guerra contra las pandillas. En las últimas semanas y bajo este régimen de excepción, las autoridades dan cuenta de las capturas de más de 31,000 supuestos pandilleros. Sin embargo, existen denuncias de que muchas de estas personas no tienen nada que ver con pandillas, por parte de familiares de las personas detenidas y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, una gran cantidad de denuncias por múltiples violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos de personas al interior de los centros de detención. Escuchábamos la cápsula y Leonor, para comenzar ya de lleno nuestra entrevista, quisiera preguntarte, actualmente en lo que va del régimen ya van más de 30,000 personas capturadas. Según las autoridades, la mayoría de estas son pandilleras o colaboradoras de estos grupos delincuenciales. Hablando un poco del tema de los datos, y es que según los últimos informes a los cuales pude acceder, hasta agosto del 2021, la Dirección General de Centros Penales registra 39,417 personas privadas de libertad, y con todo lo que va de personas capturadas durante el régimen de excepción, ya estamos cerca
de los 71,000 personas. ¿Qué impacto tiene o qué impacto genera a nivel social esta gran cantidad de población privada de libertad? Estas detenciones masivas se están transformando en una verdadera crisis humanitaria en El Salvador, que amerita la atención de la ciudadanía, pero también de la comunidad internacional. Creo que nos estamos acercando a los niveles de detenciones arbitrarias que se registraron durante el conflicto armado y que no veíamos desde hace casi 3 décadas. Es muy, muy preocupante. Creo que lo que hemos visto en El Salvador en el último mes no está dirigido a proteger a la población contra la criminalidad, sino a generar miedo, terror, silencio, a provocar un clima donde la población se sienta atemorizada de las instituciones que deberían protegerla, como son la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República e incluso los tribunales. Estamos viendo cómo poco a poco se ha instalado un estado de represión en El Salvador y que el estado de excepción se ha usado como una herramienta no para atender un momento de crisis de criminalidad, sino más bien para tener carta blanca, para violar derechos de la población. Me llama mucho la atención lo que mencionas también, porque hemos sido testigos que muchas de las personas que están siendo capturadas actualmente es más por una situación antojadiza de las autoridades, es decir, porque una persona al policía o al soldado le pudo parecer que sospechosa de alguna manera, se lo llevan preso. Esto además genera un nivel grave de estigmatización no solo de las personas sino de las comunidades. ¿Qué otro tipo de afectaciones crees que pueden suceder para las personas que son capturadas? Sí, estamos viendo que en El Salvador se están configurando detenciones arbitrarias según lo que señala el derecho internacional. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que es un organismo que vigila, ¿no?, a los estados en el mundo para que no detengan a las personas cuando no existen razones para ello. Este grupo ha determinado que cuando hay privaciones de libertad o detenciones que se dan por razones de discriminación, ¿no?, basadas, por ejemplo, en el nivel social de la persona o en su etnia, que es lo que estamos viendo en El Salvador, ¿no? Estamos viendo que se están deteniendo a personas en determinadas zonas, básicamente bajo criterios de pobreza, de exclusión, y eso definitivamente constituye una detención arbitraria. Es decir, no solo porque es contraria a la ley, lo que sería una detención ilegal, sino porque no existe ninguna base para detenerla, y además porque, como digo, se está deteniendo por razones de discriminación. Eso significa que El Salvador muy pronto podría, digamos, de nuevo estar en la lista de países del mundo que detienen a personas de manera arbitraria. Y eso pensábamos que era un capítulo que ya estaba cerrado, y además también estamos viendo que algunas de estas detenciones no se está dando cuenta de ellas. Es decir, a lo que me refiero es que no se da información a la familia, a las comunidades de dónde están las personas detenidas, las razones de su detención, no se les permite verlos, y de esto también podrían ya empezar a configurar desapariciones forzadas. Retomando un poco lo que mencionabas, Leonor, y también para contextualizar a nuestras personas que nos escuchan, ¿podrías comentarnos cuáles son las características que poseen las detenciones arbitrarias?
Sí, con mucho gusto. Bueno, por un lado existen lo que conocemos como detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, y estas se producen cuando a una persona se le detiene en contra de la ley. Es decir, hay una ley que es una ley válida y a una persona se le detiene sin estar basada en esta ley. Pero en el caso de las detenciones arbitrarias, pueden ser detenciones basadas en una ley, ¿no? Como en este caso quizás las autoridades estén argumentando que las detenciones se basan en alguna ley salvadoreña. Sin embargo, más allá de la ley, lo arbitrario consiste en que la persona en realidad está siendo detenida simplemente porque es discriminada, ¿no? En este caso en El Salvador, por su origen social, o de pronto también podemos encontrar casos donde se estén deteniendo personas por su orientación sexual o su género, o por tener algún tipo de discapacidad u otra circunstancia que puede derivar en la violación del derecho a la igualdad. Es decir, una detención arbitraria se caracteriza porque no es posible invocar ningún tipo de, digamos, de base, ¿no? No son detenciones que tengan ninguna validez, pese a que las autoridades puedan decir que sí se está aplicando una ley. Es decir, puede haber una ley, pero aún así estas detenciones son arbitrarias porque no hay ninguna razón ni en los hechos para detener a estas personas, y además porque en el caso salvadoreño en realidad estas detenciones obedecen a criterios de discriminación. Gracias, Leonor. Una de las situaciones que hemos podido ser testigos a través de las noticias en el marco del régimen de excepción es cómo cientos de familiares de personas detenidas, principalmente mujeres, han andado buscando a sus familiares desesperadamente en centros penitenciarios sin recibir información alguna. También retomando un poco lo que mencionabas, que este tipo de detenciones podrían constituir desapariciones de tipo forzada. ¿Qué otro impacto o cómo crees que afectan las dinámicas familiares de estas detenciones? Las desapariciones forzadas se consideran como uno de los peores crímenes que se pueden cometer, ¿no?, contra la humanidad. ¿Por qué? Porque generan muchísima incertidumbre de las familias, colocan a las personas en una situación de angustia permanente, de no saber qué ha pasado con sus familiares, por qué se los llevaron, qué va a pasar con ellos o ellas. Y justamente ese escenario es el que estamos viendo con estas detenciones que, como digo, tienen algunas características de desapariciones forzadas. Importante decir que ninguna detención debe ser secreta, ¿no? Por principios del derecho internacional y también de la legislación salvadoreña. Desde el momento que el Estado, que una autoridad estatal detiene a una persona, esta detención debe constar en algún tipo de registro, ¿no? Y ese registro debe ser accesible para las familias, para las comunidades, para sus abogados o abogadas defensores, y para otras entidades de control, como podría ser la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero aquí lo que estamos viendo es una especie de detenciones secretas. ¿Por qué? Porque nadie dice dónde están estas personas desaparecidas, y eso está claramente prohibido por la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada y también la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Estas dos convenciones, si bien no han sido ratificadas por El Salvador, pero igual deben ser, son los parámetros para entender de qué se tratan las desapariciones forzadas. Y como digo, cuando una detención es secreta, cuando no se dice dónde está la persona desaparecida, cuando el Estado niega que la ha detenido y niega dónde está, podemos estar también al frente de una
desaparición forzada con todo el sufrimiento y dolor que eso provoca en las familias. Por otro lado, entre las personas capturadas durante el régimen de excepción hay una gran cantidad de menores. Se calcula que hay más de 1.600 personas menores de edad capturadas, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar los derechos de este sector tan específico de la población? Ya que precisamente entre los derechos que están o que se han suspendido con el régimen de excepción es este derecho de defender a las personas capturadas, y esto también pasa por tutelar un montón de derechos, pero en específico con los niños y niñas capturadas. En el caso de niños y niñas capturados, hay un deber, un deber reforzado, un deber mayor del Estado salvadoreño de garantizar los derechos de estas personas que son aún niños y niñas, ¿no? Se les considera niños y niñas hasta que cumplen 18 años de edad. Y por tanto, eso significa que el Estado salvadoreño debe a la mayor brevedad decidir la situación jurídica de estos niños y niñas, y que estos no deberían permanecer en prisión más allá del tiempo razonable. En realidad, a nivel internacional, el plazo razonable de la detención inicial, digamos, de los primeros momentos en que se detiene a una persona, no debería pasar de 72 horas. De hecho, 24 debería ser el máximo. Ahora estamos viendo que con el estado de excepción este plazo se ha prorrogado hasta por 15 días, lo cual es contrario al derecho internacional, y estos 15 días no deberían aplicarse a ninguna persona, pero ciertamente con más razón no deberían aplicarse a niños y niñas. Se ha comprobado a nivel internacional, existen numerosos estudios de que la prisión en niños y niñas puede tener impactos que perduren, digamos, toda su vida, ¿no? Y pueden resultar particularmente traumáticos para su proyecto de vida y por supuesto que también para su familia. Entonces, a estos casos hay que prestarles una mayor atención. También preguntarte, Leonor, si existe alguna posibilidad de tutelar los derechos de las personas que están privadas de libertad. Hablábamos en la pregunta anterior sobre niños y niñas, pero en este caso sobre mayores de edad. ¿Hay alguna forma de tutelar sus derechos? Sobre todo también en el marco de algunos casos de asesinatos que han ocurrido ya al interior de los centros penales. Para las personas que están privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, o ambas, detención ilegal y arbitraria, existe el recurso de habeas corpus. Sé que varias organizaciones en El Salvador están presentando demandas de habeas corpus contra algunas de las personas detenidas. Claro, es difícil pensar que en el contexto actual salvadoreño la Sala de lo Constitucional va a resolver estos habeas corpus de manera ágil y justa, porque en El Salvador se ha estado consolidando un proceso de cooptación de las instituciones de justicia. Poco a poco vemos que las y los magistrados y jueces desde la Corte Suprema hasta las cortes de menor rango se están colocando a personas no idóneas y muy, digamos, muy alineadas, ¿no? con las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Entonces es difícil pensar que estos recursos de habeas corpus puedan ser resueltos, pero si la Corte Suprema de Justicia de El Salvador no resuelve los habeas corpus, no decide
que estas detenciones son ilegales o arbitrarias, con eso está abriendo la puerta para que El Salvador sea juzgado ante primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego posiblemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tendríamos nuevas condenas contra el Estado de El Salvador, que como digo, no ha ocurrido más que con los casos del conflicto armado, y eso definitivamente sería una vergüenza a nivel internacional. Además de estas sentencias a nivel internacional, ¿qué otras responsabilidades debería de tener el Estado salvadoreño, sobre todo ante estos asesinatos que están ocurriendo al interior de centros penales? Desde el momento que una persona es detenida por el Estado y está privada de libertad en un centro penitenciario que es administrado por el Estado, existe la responsabilidad de proteger su vida y su integridad. Si esta persona ha sido ejecutada, ha sido asesinada mientras guardaba detención, el Estado tiene que investigar su muerte, tiene que dar cuenta de quiénes fueron los responsables y reparar efectivamente a su familia. Es decir, el Estado no puede desentenderse de estas muertes. Independientemente de quién haya sido el responsable directo, el Estado debe investigar. No podemos simplemente asumir que estas son vidas desechables. Las vidas de todas las personas importan y el Estado tiene la obligación de cuidar, de velar, de proteger a las personas privadas de libertad. Están dentro de los centros penales, bueno, en este caso de manera injusta, pero en general toda persona que está dentro de un centro penal lo está para cumplir una condena y eventualmente rehabilitarse y volver a la vida social. Es decir, las personas no están en los centros penales para ser torturadas ni para ser ejecutadas. Eso sería una lógica genocida que es inaceptable en un Estado democrático de derecho como es El Salvador. Además de estos, lamentables casos de asesinatos al interior de algunos centros penitenciarios, ¿qué otro tipo de impactos crees que pueden tener las personas detenidas? Ya que el sistema penitenciario salvadoreño pues no reúne la capacidad para atender a tantas personas y está en condiciones bastante deplorables. Además que hemos podido ver que en algunos casos se ha restringido el acceso a medicamentos para personas que tienen algún tipo de padecimiento en la salud. ¿Qué otros impactos crees que puede generar para las personas que se encuentran? Ya que también hay personas que son 15 días los que se supone que deberían de pasar detenidas según el régimen de excepción y ya llevan casi los 2 meses de estar detenidas. En El Salvador se está configurando un esquema de violaciones sistemáticas a las personas privadas de libertad. Hemos visto que el hacinamiento carcelario está tomando dimensiones dantescas, ¿no? El Salvador es hoy por hoy quizás el país de América Latina con el mayor índice de hacinamiento, y el hacinamiento lleva a que se cometan violaciones a otros derechos, como por ejemplo el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la comunicación, ¿no? con las familias y al contacto con el mundo externo. Estas violaciones a la población privada de libertad han venido ocurriendo en los últimos años a partir de las medidas extraordinarias, aquel paquete de medidas que lideró el Ejecutivo en gobiernos pasados y que luego fueron incorporadas ya de manera permanente a la ley penitenciaria. Es decir, ya estábamos viendo
desde antes de este contexto, cómo en El Salvador las cárceles se están volviendo, digamos, espacios blindados, donde no hay manera de ejercer veeduría y de saber qué está pasando al interior de estas cárceles. Pero ahora con el régimen de excepción este escenario se ha agravado, ¿no? Y vemos ya niveles intolerables. Además, estamos atestiguando escenas dramáticas como estas madres que están básicamente acampando fuera de los centros penales en espera de información de sus familias. Esto no debería ocurrir. Todas las familias tienen derecho a saber dónde están sus familiares detenidos y en qué condiciones se encuentran, y también debe haber posibilidades de comunicación, de visita, etcétera. Es decir, es inaceptable pensar que el Estado esté deteniendo a estas personas para dejarlas morir y para causar sufrimiento a sus familias. Una acción deliberada en esta línea, digamos, es completamente incompatible con un Estado democrático. Y tarde o temprano el gobierno será responsable por estas acciones a nivel internacional. Esto me lleva también a pensar que en Perú, en época de Fujimori, en la lucha antiterrorista que llevó adelante Fujimori, se dio una ley muy similar a la que, digamos, o al conjunto de leyes que ahora se han puesto en marcha en el estado de excepción de El Salvador, y también se dieron capturas masivas de personas que se supone que eran terroristas, pero finalmente se capturó a muchas personas inocentes, y el fin de esa historia, de la historia de Perú, pues ya la conocemos, ¿no? El presidente Fujimori se encuentra aún hoy en prisión, así que habría que verse en ese espejo. ¿Qué impactos a nivel comunitario dejan este tipo de operaciones policiales en el cual hay muchas detenciones arbitrarias? Estas prácticas de detenciones masivas, registros indiscriminados en distintas comunidades del país están generando muchísimas, o han profundizado la desconfianza ante las instituciones del Estado, como son la policía, los fiscales, ya decía, y además están generando, digamos, están quebrando el tejido social, la posibilidad de que las personas se reúnan en lugares públicos, que convivan. Hay muchísimo miedo y todas las personas sienten que son sospechosas y que por cualquier razón podrían ser detenidas, y eso, digamos, las está inhibiendo de la convivencia, ¿no?, social, lo cual es muy, muy grave y llama mucho como al individualismo y a que las personas no se organicen para sus distintos intereses. Vemos que, por supuesto, siempre hay comunidades que se resisten y que intentan tener una voz única y asociarse, ¿no?, para denunciar lo que está pasando y tratar de tener alguna voz importante en este escenario. Pero en general, en las comunidades hay terror o hay desconfianza en el Estado, y eso es muy peligroso porque puede generar, volver a esta idea de que cada quien tiene que defenderse como pueda, y eso desdibuja mucho la necesidad de que haya un Estado, ¿no? Además, también hemos visto en muchas de estas comunidades cómo unas familias o que las instituciones del Estado están tratando de enfrentar a unas familias con otras familias, de que las personas se acusen dentro de una comunidad, unas acusen a otras, en fin, hay digamos,
un efecto muy pernicioso de intentar dividir y de quebrar estas redes comunitarias que en El Salvador se han venido construyendo desde hace muchos años. Y creo que eso va a ser muy difícil reconstruirlo. Ojalá no sea permanente. Yo confío en que las comunidades sabrán resistir y reponerse a este escenario, pero sin duda hay un interés de que la población no conozca lo que está pasando y que más bien tratar de hacerla cómplice de este escenario tan nefasto. ¿Cuál crees, Leonor, que debería de ser el papel que debe jugar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante todas estas detenciones? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debiese en este momento ser la institución que fuese más visible. Por un lado, documentando la situación, documentando las violaciones de derechos humanos, por otro lado, activando mecanismos de justicia nacional e internacional, y también dictando medidas cautelares, otro tipo de medidas para proteger a la población, porque ese fue su mandato, ¿no? Esa es la razón por la cual la Procuraduría de Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo, fue creada, ¿no? Con esta idea de ese importante centro moral, ¿no? Que sea como la conciencia del Estado y que pueda también hacer uso de los distintos mecanismos nacionales e internacionales que existen. Sin embargo, con mucha tristeza vemos cómo la Procuraduría de Derechos Humanos guarda silencio y está teniendo, un rol bastante tímido, y ciertamente eso es lamentable, ¿no? La Procuraduría de Derechos Humanos debería ser, ese oasis en el mundo institucional que debiese mantenerse firme, independiente y ejercer su labor, con interés. ¿Cuál crees entonces, Leonor, que es el panorama que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil ante este régimen? Las organizaciones hoy por hoy parecen ser la esperanza de muchas personas. Las organizaciones están diariamente recibiendo denuncias de personas que están siendo o injustamente capturadas o de estos asesinatos, en fin. Y también las organizaciones están tratando de activar el sistema de justicia por muy pocas esperanzas que existan en su eficacia. Creo que las organizaciones de derechos humanos deben también ser protegidas por la comunidad internacional, y este es el momento en que las organizaciones de derechos humanos vuelvan a ver a mecanismos internacionales como se hizo en los años de la guerra para denunciar lo que está pasando y tratar de generar reacciones fuertes desde lo internacional, ¿no? Hacia lo nacional. También las organizaciones están en una posición de amenaza permanente y es importante que se generen mecanismos para su protección y que también su personal pueda tener asistencia para sobrellevar la carga, no solo técnica, sino que también humana, que significa lidiar con tanto dolor y con tantos hechos que se registran cada día.
En un escenario democrático, las organizaciones de derechos humanos deberían trabajar de la mano con los estados, proponiendo, dialogando, pero ahora vemos que el gobierno las considera sus enemigos y eso pues las coloca en muchos riesgos. Sin embargo, su papel sigue siendo fundamental y esperamos que la comunidad internacional, desde donantes hasta otros gobiernos, las apoyen financiera y políticamente. Gracias, Leonor. También, bueno, hay una pregunta que se me había quedado por ahí, y es que a raíz de este gran número de personas detenidas, también hemos visto que se realizan audiencias masivas en las que parece ser que el juez o la jueza designada no tiene tiempo de ver ningún tipo de prueba y la fiscalía tampoco de presentar algo, y lo que hacen es pasar a etapa de instrucción a los acusados. ¿Qué tipo de afectaciones causan en este caso a las y los privados de libertad? Sobre todo porque pues, no hay un debido proceso, ¿no? Y parte de este escenario de detenciones ilegales y arbitrarias lo constituye el hecho de que no hay un control judicial. Verdaderamente no hay jueces y juezas que estén decidiendo sobre la necesidad de que una persona permanezca en prisión y más adelante decidiendo sobre su culpabilidad o inocencia, sino que estamos viendo detenciones automáticas, donde toda persona que es detenida está desde ese momento básicamente condenada, ¿no?, por las decisiones que vienen desde el Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, la Defensoría Pública, que es la Procuraduría General, y la gran mayoría de jueces y jueces están simplemente colocando, ¿no?, su sello, su bendición a estas detenciones sin hacer ningún tipo de valoración de pruebas, sin usar criterios de si las detenciones provisionales son necesarias. En fin, con eso están sin duda trayéndose abajo el principio de presunción de inocencia de toda persona y con ello pues muchas garantías del debido proceso. Esto también es una es una situación que tarde o temprano va a acarrear condenas internacionales, y en este caso no solo para el Ejecutivo, sino también para el sistema de justicia, ¿no? Entonces vemos que sin duda se está afectando, se está violando la libertad personal de muchas personas, pero también debemos saber que esto sin duda alguna traerá consecuencias para estos funcionarias que no están tomando en serio su papel y que simplemente están sin ninguna valoración llevando a todas las personas a la cárcel, ¿no? Esto no va a poder sostenerse en el tiempo y esto se va a revertir contra este sistema de justicia cómplice de la represión. Por otro lado, hemos conocido siempre a raíz de este gran número de personas perdón, me equivoqué. Voy de nuevo. También una de las reformas que han habido en el marco del régimen de excepción es la reforma a la ley de proscripción contra las pandillas y la reforma al Código Penal, donde preocupa que sancionan con 15 años de prisión a periodistas y medios de comunicación que reproduzcan mensajes sobre pandillas. ¿Qué tipo de afectaciones cree que esto puede dejar a la sociedad salvadoreña? Estas reformas en realidad lo que hacen es atacar uno de los pilares de la democracia, que es la libertad de prensa,
y la libertad de información. Esto tiene una doble dimensión. Por un lado, sí, las y los periodistas tienen el derecho de tener el acceso a la información pública necesaria para informar a la población, pero por otro lado también es un derecho de la población de conocer qué es lo que está pasando en el país y cómo las instituciones y los recursos públicos le están, digamos, sirviendo o no para sus intereses. Entonces, con esta ley, con estas reformas, en realidad lo que se está haciendo es poniendo una mordaza a periodistas, además a periodistas que le han sido incómodos a este gobierno, y además está, digamos, básicamente asumiendo el monopolio de la información sobre las pandillas, y en realidad el gobierno no puede ser la única voz en este tema, como en ningún tema. En toda sociedad democrática debe haber pluralidad de voces, y se hace más importante en el contexto salvadoreño, donde en los últimos años lo que la población ha conocido sobre la actividad de pandillas no ha provenido de los gobiernos, sino más bien del periodismo independiente, de investigaciones académicas independientes. Es decir, necesitamos saber qué pasa con estos grupos criminales que también ocasionan mucho terror y mucho dolor a la población. Entonces, no puede ser que lo que se sepa sobre las pandillas venga solo del gobierno. Además, un gobierno que hemos conocido todos en estos días que ha negociado con estos grupos criminales. Entonces, definitivamente esta ley quiere amarrar, ¿no?, a periodistas para que no informen, y eso impacta en el derecho de la población de estar informada. Gracias, Leonor. Y finalmente, bueno, ya se empiezan a escuchar voces, sobre todo de diputadas y diputados oficialistas, a favor de extender el régimen de excepción nuevamente. ¿Consideras que las condiciones de seguridad del país justifican que se pueda llevar a cabo esta prórroga? Sobre todo, recordemos también que a partir del establecimiento del régimen de excepción se ha publicado muchísimas veces que van varios días con 0 homicidios. ¿Las condiciones de seguridad actual justifican una nueva prórroga? Primero, una nueva prórroga sería abiertamente inconstitucional. El artículo 29 de la Constitución de El Salvador dice con mucha claridad que los estados de excepción pueden durar, digamos, máximo 60 días, es decir, 30 días prorrogables por una vez. Un tercer estado de excepción consecutivo es absolutamente inconstitucional. Pero no solo se trata del periodo, del plazo, sino que además para que un estado de excepción sea constitucional debe responder a las causales que prevé el artículo 29 y también que prevé el derecho internacional. En el caso de El Salvador, desde el inicio, desde que se decretó el primer estado de excepción, muchos afirmamos que el incremento de la criminalidad no es una causal en sí misma para decretar un estado de excepción, y eso además no es solo una opinión de su servidora o de otros académicos, sino que esto también ha sido el criterio que sentó la Sala de lo Constitucional en 2 decisiones en años anteriores. Es decir, de nuevo, el aumento de la criminalidad no era causal para decretar un primer estado de excepción. Segundo, no se puede
volver a prorrogar un estado de excepción después de que han pasado 60 días. Y tercero, en todo caso, ese aumento de la criminalidad, tomando las mismas palabras del gobierno, pues ha cesado, ¿no? A este momento, según la narrativa oficial, han disminuido significativamente los homicidios, digamos, esta crisis de seguridad ha dejado de existir, entonces no hay ninguna justificación de excepcionalidad, de momento extraordinario que valide un nuevo estado de excepción. Claramente la emergencia, si es que la hubo, ha pasado, y más bien todas las violaciones de derechos humanos que estamos viendo y de las cuales hemos estado conversando nos permiten afirmar que continuar el estado de excepción no es más que una forma de continuar con la cooptación de las instituciones públicas y el control de la población a través de la violación de sus derechos. Muchísimas gracias, Leonor. No sé si antes de despedirnos quisieras sumar un poquito más. El Salvador necesita que, digamos, la población salvadoreña comprenda lo que está pasando. Es entendible que la población esté pidiendo soluciones rápidas y contundentes ante la criminalidad, que es una realidad, ¿no? Es una realidad que también golpea muy duro a la población y digamos, solidaridad con todas las personas que han sido víctimas de violencia que proviene de las pandillas. Pero también es importante que entendamos que este tipo de medidas represivas que estamos viendo del gobierno, aunque puedan tener aparentes resultados positivos, en el mediano y largo plazo solo van a generar más violencia. Y ya estamos viendo cómo población que no tiene nada que ver con las pandillas está siendo afectada. Entonces es importante que la ciudadanía entienda lo que estamos viviendo y de esa manera exija al Estado que las soluciones se pasen por el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y también es importante entender que detrás de todo este escenario no hay un ánimo de encontrar soluciones, sino que hay un ánimo de concentrar más poder y muy probablemente de obtener beneficios económicos a través de corrupción o de flexibilizar las legislaciones relacionadas con transparencia. Es decir, por un lado se está violando de forma masiva derechos de la población y por otro el gobierno parece que está cada día preparando un escenario para tener corrupción en gran escala que le beneficie. Y hay que estar atentos a ese escenario y hay que trabajar de la mano sociedad civil en El Salvador con comunidad internacional y ojalá que también con una ciudadanía consciente. Muchas gracias por la invitación. De esta manera damos por concluida la sección de la entrevista. Gracias por acompañarnos en este episodio, Leonor. Ahora le damos paso a la sección en la cual conocemos la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas.
Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunaciones masivas contra la viruela del mono, la enfermedad de la que se han detectado cerca de 200 contagios en países no endémicos. Existe una vacuna específica contra la viruela del mono desarrollada a partir de la vacuna de la viruela, aprobada en Estados Unidos y Canadá, pero que aún no tiene la precalificación de la OMS. La organización ya estaba analizándola y ahora acelerará el trabajo. Además, la vacuna de la viruela es también efectiva. Sin embargo, la OMS insiste en que no son necesarias vacunaciones masivas, ya que la viruela del mono se transmite solo por contacto estrecho, piel con piel, con alguien infectado. Contact tracing, investigation and isolation. Por eso el rastreo de contactos, la investigación y el aislamiento son de momento los principales métodos de control. Es críticamente importante saber que no todo el que requiera aislamiento podrá hacerlo en un hospital y el aislamiento en casa será importante para controlar esta enfermedad, añadió la experta Rosamund Lewis del Departamento de Viruela de la OMS. En cuanto a quién sí podría recibir la vacuna, la OMS recomienda que para prevenir el contagio con este tipo de virus se vacune a personas en riesgo por el trabajo que llevan a cabo. So that includes laboratory personnel, health workers, Esto incluye a personal de laboratorio, personal sanitario o de emergencia. Esto depende de la decisión que tomen los comités de vacunación de cada país, por lo que recomendamos encarecidamente que cada país convoque estos comités. La OMS también excluye por ahora recomendar limitaciones de viaje en relación con el actual brote. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, alerta del considerable aumento en el número de personas que intentan llegar a Estados Unidos por mar desde el Caribe. Los migrantes son de varias nacionalidades, pero se observa un número creciente de haitianos. Recientemente, una embarcación con más de 800 haitianos que intentaba llegar a Estados Unidos llegó a Cuba tras quedar a la deriva. En mayo, la Guardia Costera de Estados Unidos informó de que había interceptado a casi 3.900 nacionales haitianos en el año fiscal 2022, más del doble que en el año fiscal 2021. Además, al menos 175 haitianos han sido reportados como desaparecidos o fallecidos. ACNUR insta a los gobiernos de la región a cumplir con sus obligaciones de salvamento marítimo y asilo. La coordinación, la solidaridad y el reparto de responsabilidades son cruciales para responder con eficacia y garantizar que las personas que necesitan protección internacional no sean devueltas a su país de origen y a los peligros de los que han huido, dijo la portavoz Xavier Miantou. En Ucrania, más de 6,6 millones de ucranianos han salido del país desde el comienzo de la invasión rusa y se han registrado unos 2,1 millones de entradas. También hemos visto más movimientos pendulares en los que la gente va y viene a través de la frontera con Ucrania por diversas razones, como visitar a sus familias, revisar sus propiedades o volver a sus trabajos, explicó la portavoz Olga Sarrado desde Polonia, el país que ha recibido más refugiados con 3,5 millones. De ellos, aproximadamente la mitad se quedan en Polonia. ACNUR está reforzando sus operaciones allí para atenderlos. Los datos de ACNUR muestran que unos 2.900.000 refugiados ucranianos se han desplazado más allá de los países vecinos de Ucrania. ONU-SIDA celebra que el gobierno de Chile haya reconocido su responsabilidad en un caso emblemático de violaciones de los derechos de las mujeres que viven con VIH y que fueron esterilizadas sin su consentimiento. El presidente chileno, Gabriel Boric, emitió una disculpa pública como parte de un acuerdo resultante de un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno por Francisca, una mujer que vive con VIH y que fue esterilizada sin su consentimiento poco después de dar a luz en 2002. Cuando Francisca, que entonces tenía 20 años, estaba embarazada, le diagnosticaron VIH en una prueba prenatal rutinaria. Francisca tomó todas las medidas indicadas para reducir al máximo el riesgo de transmisión vertical del VIH y dio a luz a un bebé seronegativo en noviembre del año 2002. Sin embargo, al día siguiente del parto por cesárea, Francisca recibió la devastadora noticia de que el cirujano de turno había decidido esterilizarla durante el parto sin su consentimiento. Una ONG llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y documentaron relatos de mujeres chilenas con VIH que a menudo eran presionadas para que no quedaran embarazadas
así como también para someterse a una esterilización quirúrgica. A una mujer identificada como Daniela, tras dar a luz, le dijeron que no podía abrazar ni besar a su hijo recién nacido porque le transmitiría el VIH. Tras más de una década de litigio internacional, se firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado chileno en el que el gobierno aceptaba su responsabilidad, se comprometía a reparar las violaciones y a tomar medidas para que este tipo de situaciones no volvieran a producirse. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. De esta manera terminamos el episodio número 16 de su podcast. Recordarles que pueden seguirnos en todas las redes como @educa y escuchar este podcast en las plataformas de Spotify y YouTube. Además de invitarles a que nos den like y que nos dejen sus comentarios en este episodio a través de YouTube. Nos escuchamos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.